Bueno, pues vamos a comenzar con la tercer parte de la teoría de Freud. Esta parte de esta teoría, quiero que consideren varias cosas. No es que estemos fraccionándola, solo lo hacemos o lo hago para efectos de que quepa en el video en tiempos y espacios, pero no hay que olvidar que toda está relacionada. No es que ahora vamos a pasar a esta otra parte, es más bien vamos a continuar con ella. Ténganlo bien presente porque todo lo revisado anteriormente está relacionado, o sea, van a ir encontrando la conexión. Eso como primer lugar. Como segundo, pues sí es importante hacerles una advertencia y como siempre he sido muy claridosa con ustedes, esta no será la excepción porque esta teoría sí lo amerita. Ser muy claro, muy concreto y muy directo en las explicaciones que se dan porque preciso una de las críticas que se le hace a Freud es que esta teoría la remite todo a nivel sexual. Y esa parte es muy cuestionable porque en el conductismo la crítica es somos como unos seres o animales irracionales que vamos reaccionando a los estímulos. Freud dice todo lo contrario, no, de hecho somos seres pensantes, pero que todo el tiempo estamos actuando bajo el pensamiento de la sexualidad. Aquí lo que cabe destacar es que las personas, los detractores o críticos de Freud no entendieron es que el sujeto, si es que estamos todo el tiempo pensando en sexo, pues lo hacemos pero a nivel inconsciente. Ya vimos los 3 niveles de conciencia que existen y en el caso del inconsciente es en el que Freud dice, sí pensamos todo el tiempo en eso, pero porque en ese pensamiento está en el nivel inconsciente. Entonces, una vez aclarada y advertidos que va a ser algo fuerte y que no es lo digo yo, sino Freud y la teoría, porque hay puntos a lo mejor muy descabellados, pues entonces sí vamos a dar continuación. Esta imagen, que es la que ya pegaste, en donde dice me gusta porque es una manera de concluir que pudiera ser que esta teoría tiene errores, pero ya vimos el caso de los asesinos en serie y vamos a ver por qué es importante. Dice, no eres responsable de la programación recibida en tu infancia. Sin embargo, como un adulto, eres 100% responsable de arreglarlo. ¿Por qué esta frase? ¿Por qué esta imagen? Porque efectivamente las personas, la manera en que nos traten, y lo que hayamos vivido en la infancia no es nuestra responsabilidad como niños, más como adultos sí lo es, preciso porque como niños eso nos van a dejar secuelas, positivas o negativas. Y lo vemos en este video en el cual nos hablan de, en la mayoría se remite a la infancia de ellos. Es decir, no es tan errada esta teoría y lo que decía Freud es, ¿quieres saber cómo es la vida de adulto? ¿Cómo vas a ser de adulto? Revisa, ¿se acuerdan? Decía sueños y tu infancia. Y no tanto por cómo te portes, sino cómo te trataron, cómo te educaron. Y ahí es donde Freud postula esta teoría en donde esta parte se llama el desarrollo psicosexual de la personalidad. Y desde el nombre brinca porque no es desarrollo de la personalidad. O sea, el tema aquí es desarrollo psicosexual. Porque Freud dice, sí, la personalidad se va a desarrollar, pero va a estar dada por 2 factores, por la psique, por la mente y por lo sexual. Como en el sentido del tema de la sexualidad fuimos tratados y eso va a determinar mucho cómo va a ser nuestra personalidad de adultos. Y este desarrollo de la personalidad para Freud dice que todas las personas, todo hombre nace, pasa por una serie de 5 etapas que describen los rangos que los describe de acuerdo a rangos de edad. No es tampoco una ley, los rangos de edad varían. ¿De qué depende esta variación? Pues de las experiencias de cada persona, pero sí pone un límite de edad, más no es justamente así, si se pasa de esa edad ya perdió, no, varían en los rangos y tampoco es exacto en las edades, más propone una serie de edades que determinan características. Entonces, a partir de ahorita vamos a ir llenando el cuadrito en donde tenemos a bien presente que va a estar el nombre de la etapa, la edad que comprende, las características
que se viven en esta etapa, la fuente de placer que hay en esta etapa, la crisis y la superación. Y comenzamos con la primera etapa. La primera etapa es la denominada etapa oral. Y pues por sentido común, oral de la boca. Y la misma imagen lo dice. Aquí, hay que recordar, cuando un bebé nace, él por instinto sabe succionar, sabe mamar. Y entonces tenemos que un bebé, pues, por sentido de supervivencia, es de manera innata que sepa succionar, porque eso le va a dar el alimento. Cuando un bebé nace, lo primero que hacen es ponérselo en el pecho de la madre antes siquiera de limpiarlo. Una vez que nace, se lo pasan a su pecho para que los lazos, dado que estaba en el vientre, pues entonces ahora estos lazos se fomenten y se descargue la hormona de la oxitocina que hablábamos en el anterior video. Pero por instinto el bebé va a empezar a buscar para succionar. Él en el vientre se chupaba el dedo, ahora lo va a hacer, pero para buscar alimentarse. Entonces vemos que desde ahí el niño, características, el niño no se ocupa de otra parte de su cuerpo que no sea la boca. Todo el primer año, que es la edad que comprende, todo el primer año de vida, la fuente de placer en la que encuentra un bebé es su boca. Y cuando digo fuente de placer, no lo digo en el estricto sentido de un placer como sexoso, o como a lo mejor tú en este momento tendrías un placer genital. El placer lo encuentra al tener objetos en su boca, y pensando en que es un bebé, un recién nacido y que comprende todo el año de edad. Es aproximadamente a los 6 meses cuando empiezan a brotarle los dientes y que empieza a tener comezón o algún tipo de secuela, en el sentido de que si le empiezan a salir los dientes no sabe cómo rascarse. Entonces el bebé con los objetos se estimula y se rasca, no puedes rascarte las encías propiamente. Y con este tipo de objetos, cuando tú tienes comezón en alguna parte del cuerpo y te rascas, es placentero. Pero reitero, no placentero genital, es placentero porque liberas, descargas y dices, ya no siento esa comezón. Lo mismo con el bebé, pero no solo lo hace porque tenga comezón en las encías, porque la manera en la que conoce un bebé es a través de la boca. El niño no discrimina, el niño no sabe de sabores ni de texturas. Entonces, todo lo que le des se lo va a llevar a la boca. Por eso para Freud dice, la fuente de placer en una persona recién nacida hasta el año es la boca. ¿Por qué? Porque el niño todo se lleva a la boca. Y también, a su vez, resulta ser la boca su fuente de conflicto y frustración. ¿Por qué fuente de conflicto y frustración? Porque el niño es reprimido por la madre o las personas que cuidan de él si algo se lleva a la boca. Ahorita vamos a ver por qué. Pudiera ser que el niño encuentre placer al chupar, morder, masticar, vocalizar, el estar utilizando emisiones guturales. Sí, el niño vemos que repetidamente dice algunas cosas cuando empieza a hablar. Reitero, todo lo que es el primer año de vida. Entonces el niño, ustedes han visto, si le puedes dar algo sucio, si le puedes dar un juguete, si le das su mamila, si le das un limón, una cebolla, una fruta, él se va a llevar todo a la boca. Y entonces en esta etapa tenemos que hay una crisis. De hecho son 2 crisis, que es el destete o quitarle abruptamente los objetos de la boca. Cuando a un bebé se le va a destetar, es decir, retirarle el pecho o el seno materno, y que la lactación después del año de vida comienza. ¿Qué es la lactación? Cuando el niño cumple el año, ¿sí? En pedagogía se dice, en psicología, se dice que a partir del año de vida el niño deje de tomar leche del seno materno para empezar a ingerir alimentos sólidos. Eso es la lactación, introducirle alimentos sólidos. Entonces, cuando empieza la lactación, el niño hay que destetarlo o quitarle el pecho. Y para él es frustrante, es traumante. Y de ahí recuerden que decíamos trauma, herida emocional.
Sí, y como vemos en la imagen, el niño tiene una conexión y un apego con la madre que se va a reforzar a través de la lactancia. Es bien complicado quitarle el seno porque es una manera de que el niño tenga la primer pérdida emocional. Y en ese sentido, esta pérdida emocional que se va a representar con el quitarle la teta o el seno materno, pues en algún momento de su vida lo tiene que sustituir. Cosa contraria pasa cuando vemos que el niño, si el bebé, si logra manipular objetos, estamos hablando de 6 meses, 7 meses, si se le cae un juguete, si se le cae su mamilas, lo que tengan en la boca o en la mano, y el niño se lo va a llevar nuevamente a la boca, quienes cuidan de él o su madre, pues de manera abrupta se lo va a quitar. Piensa en la escena, está el niño jugando con un juguetito y lo tiene en la boca, se le cae, lo agarra, lo va a llevar otra vez a su boca y viene a salvarlo con una muy buena intención su madre, su hermanito o quien cuide de él, para que no lo vuelva a chupar porque pues ya se cayó al suelo y está sucio. Entonces el error es, si vamos a quitarle el juguete al niño, lo que hacen uno es, no, quítaselo, y se lo arrebatan. Para Freud dice, ese es el grave error, porque entonces al niño ahí lo traumas. A un bebé, a un niño pequeño, para quitarle los objetos no hay que hacerlo de manera abrupta, de forma drástica. Hay que hacerlo de una manera, en primer lugar, explicándolo. Confundimos que son niños y que no van a entender porque son pequeños, pero sí, aunque el niño no entienda mi diálogo y mi argumento, te lo quito, mira, porque está sucio. Después de repetidas ocasiones, y vamos a ver cómo entra el conductismo, el niño va a aprender que se lo van a dar, que no se lo están quitando. Y aunque se lo regresen, aunque ya le quité el juguete, ya lo fui a enjuagar y se lo vuelvo a dar, la manera de quitarles el error, ahí es donde viene la crisis. No quitarle los objetos de la boca de manera abrupta. Y entonces tenemos que la manera de superar esta crisis, todas las etapas tienen una fuente de placer, pasan por una crisis y se superan. La manera de superarlo es, hay dos, que uno, al bebé se le empiece a quitar el seno materno de la misma forma que un juguete, de manera no abrupta, es decir, paulatinamente, poco a poco, no decir, bueno, a partir de mañana cumple 1 año, ya empieza la lactación, le quito el pecho y no le vuelvo a dar más en todo el día. Y entonces esa es una pérdida y una carencia muy importante para el niño que lo va a traumar y que de grande tiene que sustituir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es ir, en el caso del destete, bajando las tomas y dosis de administración de leche. Si yo le acostumbraba a dar 5 veces al día, 6 veces, pues la voy a ir bajando por una semana 4 veces, por otra semana 3 veces, para la siguiente 2 veces, para la siguiente 1 vez, hasta que logro quitárselo. Y ese cambio no es tan abrupto, para él no le representa una pérdida emocional. Y aquí lo vemos como en relaciones adultas emocionales, esto se puede traducir en, vean y piensen, una relación de pareja que está bien y que de repente le dicen, ya no quiero nada contigo, ya, cortemos. Esa manera abrupta es como, pero ¿por qué? ¿Qué pasó si estábamos bien? En cambio, si esta relación empieza a tener problemas, empieza a haber malos entendidos, falta de comunicación, y tú dices, no, yo creo que ya voy a dejar aquí esto, hasta te predispones y sabes que eso va a terminar. Entonces el día que te dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí quedamos, pues entiende por qué. Pero si esto iba bien y de repente está en cero, lo mismo le pasa al niño, se trauma. Y además recordemos, aquí está el lazo y el apego afectivo hacia la madre. Y esta parte es bien importante y se los dije al inicio, la madre de Freud le decía Siggy, era su consentido y tenía un trato especial y esto le impacta para formular su teoría y una de ellas es esta parte en donde dice en la etapa oral la pérdida de nuestra madre o de en este caso el destete va a representar una carencia afectiva importante y segundo, el quitarle los objetos de manera abrupta no hay que hacerlo uno arrebatándoselos y dos hay que explicarles, ahorita te lo regreso, lo voy a lavar, por supuesto que el niño va a llorar y no te va a hacer caso. Pero el que no lo hagas de manera abrupta, que no lo arrebates, que no se lo quites repentina y agresivamente, entonces es donde y la manera en que va a superar la crisis y no lo va a ver como algo malo. ¿Por qué? Si el niño ya agarró la mamila que se le cayó del piso y tú se la arrebatas y le dices, no, está sucia, el cerebro
el cerebro de ese pequeñito lo que va a hacer es una asociación negativa, en donde todo lo que llevemos a la boca está sucio. Y aquí una tercera situación en la imagen que vemos los niños con chupones que no son recomendables por dos factores, que es el psicológico y el otro es odontológico, porque pues se deforma la mordida o la parte de la cavidad bucal porque está todo el tiempo succionando. Entonces, la segunda, la psicológica, ¿por qué es malo? Porque el niño no supera, el niño sabe que cuando el niño, nace, sabe succionar, entonces no permitimos que esa etapa tenga su ciclo de cierre y continúe con crecimiento. Lo que hacemos es que se queda estancada en esa etapa si le damos a un niño chupón, porque el mensaje es permitirle que siga succionando y que un niño que está llorando, dale su chupón, dale su chupón. El mensaje para su cerebrito es, todo, entonces toda mi vida y toda mi crisis se va a resolver chupando cosas o teniendo cosas en la boca. Y vamos a ver a qué refiere, porque esto impacta mucho, decía, en la personalidad futura de ese pequeñito, y entonces se pueden formar personalidades compulsivas. Pero primero tenemos que entender qué es una compulsión. Una compulsión es el impulso o deseo intenso o vehemente de hacer algo, las ganas fuertes de hacer alguna cosa, la que sea, morderse las uñas, pintarse las uñas de los pies nada más, jalarse, no es nada con las uñas, es cualquier situación o cualquier cosa. Tener una fijación por estar contando el número 2 o revisando que tiene el número 2 en todos lados donde voy caminando. Una compulsión es un impulso o deseo intenso, muy fuerte de hacer una cosa. Entonces, las personalidades que se pueden formar futuras si el niño no supera su etapa oral es, el morderse las uñas. Hay personas que incontrolablemente se muerden las uñas hasta sangrar los dedos y hasta dejar los dedos deformes, porque seguramente pasaron por esa crisis y sus padres o su madre, y por eso aquí viene el punto clave. ¿Quién nos cuida más? La madre. No supo manejar esta etapa. Por supuesto que las madres no son psicólogas, por supuesto que no tienen este conocimiento, pero sí es importante entender que si nosotros manejamos esta situación con los pequeñitos, yo, mi sobrinito, yo misma, que no son mis hijos, puedo ayudar a que no se formen estas personalidades futuras. Freud explica fumadores, bebedores, ¿sí? Alcohólicos, comedores compulsivos, el sexo oral, es visto como, en el caso del sexo oral, como algo sucio, y por eso decíamos que si tú arrebatas un objeto de la boca del niño, de entrada lo traumas porque se lo quitas, y segunda, si tú le dices está sucio, todo lo que se lleve a la boca para él va a ser algo sucio o algo no bien recibido. Vemos personalidades en donde para Freud explica que el alcoholismo y los fumadores se dan porque como no superaron su etapa oral necesitan tener algo en la boca. Si tú eres una persona que constantemente está mordiendo su pluma o el lápiz y los incluso de forma como la imagen, dice Freud, seguramente no superaste tu etapa oral. Un comedor compulsivo necesita tener todo el tiempo en la boca alimento, porque es la manera en la que superar hoy de adulto la carencia que se le quitó o que se le formó cuando fue bebé. Y porque es que este sujeto, estas imágenes, estos sujetos no es que recuerden, sí, porque cuando tenía 2 meses, no es que lo recuerden. Recuerden que en el inconsciente quedan alojados aquellos momentos o experiencias traumáticas, dolorosas, que nos generan sufrimiento. Y entonces, cuando ya tengo a nivel de conciencia como persona adulta, en mis actitudes, en mis conductas o en mis maneras de ser, se refleja estos traumas que en el inconsciente quedaron guardados. Por eso es que tenemos este tipo de trastornos. Eso sí, la etapa oral no es superada efectivamente. Nos vamos a la segunda etapa, la etapa anal. La etapa anal, que comprende desde el año, varía
varía en la etapa desde el año 18 meses, año y medio, hasta los 3 años. ¿De qué depende la edad? Depende del desarrollo de cada persona, pero sobre todo de las experiencias que se tengan en casa. De eso depende los rangos de edades, pero estamos hablando de año y medio a 3 años aproximadamente. Esta etapa anal, como bien lo dice, es el que tiene que ver con el ano. Aquí la fuente de placer son dos, el ano y los esfínteres. Los esfínteres, se coloqué esa imagen para que detectes que en este sentido el control de esfínteres, que es el aguantarte o no para ir al baño, pues son las llamadas zonas erógenas. Zonas erógenas o fuente de placer es lo mismo, y cuando hablo de erógeno me acuerdo de el dios Eros en la mitología griega, que retoma para hablar, ¿se acuerdan de la pulsión de vida? Entonces Freud retoma esta parte de Eros para decir zonas eróticas, ¿sí? Las zonas que me generan placer. Incluso hay tiendas de sex shop, que también se conocen como tiendas eróticas, y que tiene que ver con toda esta parte de generar placer, y se genera placer por cualquier parte del cuerpo. Entonces los aparatos que venden o lo que vendan ahí son para generar placer en cualquier parte del cuerpo, por eso se llaman tiendas eróticas. Y en este sentido, la etapa oral, una fuente de placer para los niños son el ano y el esfínter. Y vamos a ver por qué. Entre el año y medio a 3 años de edad, la atención del niño se va a dirigir al proceso de eliminación. Esto es, a defecar, a orinar, a quitarse el pañal. Cuando el niño empieza en casita, cuando empiezan el proceso de quitar el pañal, entonces es un proceso en el cual también la crisis es si se sabe manejar este proceso de la etapa de dejar el pañal, empezar a utilizar la nica o ir al baño, ¿no? Entonces tenemos aquí que cuando los padres intentan el entrenamiento para el control de esfínteres, pueden tomar dos caminos, y pudiera ser que tomen un camino indulgente o un camino severo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es un equilibrio. Como en el caso de la etapa oral, ni abruptamente ni dejarle los juguetes sucios, hay que hacerlo de manera equilibrada. En el caso de la etapa oral es lo mismo. A un niño, cuando se le empieza a entrenar para ir al baño, no hay que ser demasiado severos, no hay que ser demasiado duros, ni golpearlos, ni decirle, niño cochino, aquí no te hagas, otra vez te measte en el pañal, no puede ser, sí. Este tipo de entrenamiento severo puede generar personalidades compulsivas de adulto. O lo contrario, si es un entrenamiento indulgente muy suave, entonces el niño también puede generar compulsiones de otro estilo cuando sea adulto, porque fue tan permisible la madre que esto lo ve como una fuente de placer que puede quedarse atrapada ahí, y por eso tenemos para Freud la explicación. Una de ellas es la homosexualidad. Por supuesto que le gusta ser un ente pasivo y recibir, porque encuentra la fuente de placer en el ano, dado que seguramente cuando tuvo su etapa anal, pues entonces fueron muy indulgentes con él. Bueno, cuando están en el control de esfínteres, aquí el problema también es otro. Vemos esta imagen del niño pequeñito que está solito. Cuando el niño está con esta etapa de empezar a hacer del baño en la nica, cuando el niño logra hacer las primeras veces que acierta a hacer donde le dicen, la reacción de los que cuidan de él o de la madre, casi siempre de la madre, cuando el niño ya logra dejar el pañal, avisar y hacer ahí, ustedes recuerden cuál es la reacción de la madre, qué es lo que hace. Estamos hablando que se pone contenta, ¿cierto? Le aplaude y le hace fiesta y le dice, oh, muy bien, lo hiciste, ahí es donde tenías que hacer. Entonces, el problema, dice Freud, no hay que hacer eso, no hay que hacerle una fiesta al niño, porque entonces el niño va a pensar, y lo que piensa el niño es, a ver, yo me hice aquí del baño, hice popó y a mi mamá le gustó, entonces ve a la popó como un regalo, y resulta que el niño se la pasa haciéndole regalos a la mamá y dice, pues cada que hago se pone contenta.
Entonces el mensaje es erróneo para el niño. El mensaje no es del qué bien que hiciste esa popó. No, el mensaje es qué bien que lo hiciste en el lugar donde se te indicó. Entonces, ahí vemos que esa etapa corre ese riesgo en donde no podemos ser ni muy indulgentes ni tampoco podemos ser demasiado estrictos, porque entonces vamos a correr el riesgo que la etapa no se supere efectivamente. Las características de esta etapa son que el niño aprende a retener o a soltar. Es decir, el niño cuando asocia de manera errónea que la popó que está haciendo es un regalo para la madre, entonces va a soltar. Cuando digo soltar es relajar los esfínteres y se va a hacer donde quiera y cuando quiera y como quiera. Por eso no es bueno aplaudirle y hacerle tanta fiesta, porque el niño no está ubicando que la fiesta es porque hizo donde le dijeron, sino porque hizo lo que hizo. Entonces el niño, al recibir esta aprobación, expresa el soltar, y que dice, pues oye, si había hecho bien al principio y después, o sea, yo lo felicité y todo, hasta le aplaudimos y les invité a todos, miren, vengan a ver, ya hizo donde debe. Pues entonces el niño recibe un mensaje erróneo y entonces la madre se pregunta si al principio lo hizo bien, ¿por qué después se está haciendo por doquier, en todos lados o aún con el pañal? Pues claro, porque el mensaje fue erróneo y entonces tenemos que el niño empieza a hacerse del baño donde sea y como sea y cuando sea y no está viendo un buen entrenamiento. Por eso no es tan bueno ser y hacer fiesta al niño. Es todo un equilibrio. Ah, hiciste ahí, muy bien, aquí es donde debes hacer. Caso contrario, si tenemos demasiada agresión, si hay violencia incluso, el niño aprende a retener. No, pues ya no voy a hacer, porque cada que hago me golpean. Entonces hay una, y sabes, es placentero, porque hay una liberación y una descarga. Es decir, defecar, orinar, y piénsalo, y algún momento lo hablamos, sobre todo más en los hombres. En las mujeres también se da, pero es que las mujeres tendemos a retener más. Y el hombre, por la misma cultura, no. El hombre es, quiero orinar y voy a orinar aquí, donde sea, y no importa, pero ahorita. Entonces, el hombre cuando orina, recuerden esa imagen. El hombre está orinando y hace la cabeza hacia arriba y empieza a emitir un sonido de liberación. Ay, ¿sí? Lo mismo pasa cuando estás orinando o cuando estás defecando, mujer u hombre. ¿Y por qué? Porque hay una liberación. O sea, es liberar y decir, ya tenía muchas ganas de ir al baño. O sea, realmente no es que me genere placer y soy homosexual. No, es que hay un placer de descarga, de liberación. Aquí, desgraciadamente, no sabemos cómo es que nos entrenaron para ir al baño y cómo sé, bueno, solamente si tengo una hipnosis regresiva y me acuerdo a nivel inconsciente, o le pregunto a mi mamá, oye, me pegaste mucho, fuiste muy dura conmigo, o sí, ¿para qué? Para saber yo cuál es la personalidad, porque decía un entrenamiento severo indulgente. En cuanto al control de esfínteres, puede causar una fijación anal, y esta fijación anal va a hacer que tenga personalidades compulsivas, y esta crisis en ese sentido es que yo pase por el control de esfínteres de una manera efectiva, buena, o que la viva, la sufra, que se me golpee, que se me castigue, que se me humille, que se me digan al niño no hay que humillarlo y no decirle que es un cochino, un puerco, porque el cerebro empieza a asociar que eso es sucio. Y también hay relaciones sexuales anales. Y entonces también es, ¿por qué? No, porque eso es algo sucio, porque ahí están las heces fecales, porque termino embarrado, porque no es para eso. O aquí es donde decía yo, en el caso de esta crisis, vienen y cómo en cuanto a los asesinos seriales, si estas etapas no fueron bien superadas, tenemos que regresan. ¿Y qué personalidad se forma? Bueno, las personalidades que se pueden formar si no se supera esta crisis es ambivalente, es decir, son dos extremos, o te aman o te odian. Es una compulsión por el orden. Hay programas donde se llaman, ¿no? Acumuladores compulsivos, o bueno, lo que se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo, en donde hay gente que se tiene una compulsión por el orden,
se desvive porque todo el tiempo está pensando en que haya un orden o limpieza. Y aquí dependiendo del trastorno, vamos a ver o entenderíamos qué tipo de entrenamiento tuvo, si fue indulgente o fue severo, si fue muy suave la madre o fue muy estricta. Entonces, una compulsión por el orden o por la limpieza es una de las personalidades que se pueden formar porque seguramente ese niño tuvo un entrenamiento indulgente, ¿sí? Porque está obsesivo con que haya limpieza, con que haya orden, incluso le temen a los gérmenes. O pudiera ser lo contrario, que sean unas personas con compulsión al desorden e incluso crueles. ¿Por qué? Porque entonces seguramente tuvieron un entrenamiento severo. ¿Sí? Un entrenamiento severo en el cual ellos, dado esta severidad, esta agresión de entrenamiento, pues queda traumados, queda atrapado en el inconsciente y de grande tienen que sacarlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues siendo lo que no pudieron ser. ¿Sí? Desordenados, sucios. Vemos que es lo que decía yo, acumuladores compulsivos. Todas estas personalidades o estos trastornos de la personalidad se explican bajo el régimen de la estructura de la personalidad en el desarrollo psicosexual. Es decir, ¿entiendes cuál es la relación entre lo sexual y nuestro desarrollo de la personalidad? Es muy clara para Freud. No es que el niño ande pensando todo el tiempo, ay, tengo placer por hacer del baño y tengo placer por orinar y tengo... No, es que esta parte del cuerpo pues está conectada con la mente, con nuestra personalidad que se va a formar en un futuro. O pudiera ser que la personalidad que se forma es el sadismo o masoquismo. Sadismo, me gusta agredir, me gusta lastimar, humillar en una relación sexual. Masoquismo, a mí me gusta ser maltratado, vejado, al que amarren. Me da placer que me traten mal. Y esto se lo agradecemos a nuestra mamacita linda o quien nos haya entrenado. Bien, hasta aquí estas 2 etapas, como ven, solo llevamos 2, la tercera es la más larga, pero vamos a quedarnos con estas 2 y les dejo el siguiente video para las siguientes etapas.